Hi, I'm Makara Kerr. I'm one of the pediatric anesthesiologists at Massachusetts Eye and Ear Infirmary. Esta es la doctora. Yo me llamo Dr. Durán. Voy a traducir acerca de su charla del cuarto de operaciones. Today I'm going to talk about the operating room setup for pediatric airway cases. Hoy día voy a hablar acerca del cuarto de operación para los casos de pediatría. As an anesthesiologist working with pediatric ear, nose, and throat surgeons, you will sometimes come across a patient that needs an evaluation of his or her airway under anesthesia. Cuando estamos trabajando con los cirujanos de la oreja, nariz y garganta, vamos a tener un paciente a veces que necesita evaluación de su vía respiratoria bajo anestesia. It's important to understand what to expect and what to be concerned about in pediatric patients with airway pathology that is unknown. Es importante saber y entender qué son las cosas con los pacientes pediátricos que tienen patología de la vía respiratoria que no se sabe. Imagine a 3-year-old male presenting with a history of recurrent croup and stridor that worsens with upper respiratory infections. The parents state the child was born at 28 weeks and was intubated for respiratory distress at birth. He is scheduled for an elective laryngoscopy and bronchoscopy. Direct laryngoscopy and tracheobronchoscopy under general anesthesia are the gold standard for diagnosis of any laryngotracheal abnormality. Imagina que hay un niño de 3 años que tiene una historia de croup recurrente y estridor, que se pone peor con las infecciones de la vía respiratoria. Los papás dicen que el niño se nació a 28 semanas y está listo para tener una laringoscopía y broncoscopía electivo. El laringoscopio directo y bronquioscopia bajo anestesia general es lo mejor para hacer el diagnóstico de cualquier abnormalidad de la laringe. I'll briefly review the preoperative evaluation of a child with airway pathology. However, my primary focus will be on how to prepare the operating room as an anesthesiologist taking care of this patient. Voy a hacer un resumen de la evaluación preoperativa de un niño con patología de la vía respiratoria. Pero también mi punto focal va a ser para saber cómo preparar la cuarto de operación como anestesiólogo cuidando a este paciente. As with any pediatric patient, it's important to interview the patient's parents and review the patient's medical history and record. A full review of systems should be performed and include a birth history and any need for resuscitation, NICU stay, or need for intubation at birth. Como cual paciente pediátrico es importante entrevistar a la familia del paciente y saber la historia médica del paciente. Primero hacemos un repaso de sistemas completo y también saber un poco más de la historia de su nacimiento y cualquier necesidad de resucitación al tiempo de nacer. También si había una necesidad de usar ventilación con presión positiva o intubación. In a patient with stridor and airway concerns, the timing, onset, duration of stridor, any feeding abnormalities, failure to thrive, and possible foreign body aspiration are important to ask. En un paciente con estridor y preocupación de su vía respiratoria, el tiempo y duración del estridor y cualquier problema de respirar y comer es importante saber de eso. It's also important to examine the patient and carefully characterize the stridor. In this patient with stridor and recurrent croup and a history of prematurity with history of intubation, subglottic stenosis is a concern.
In terms of other anesthetic concerns, the airway will be shared between the surgeon and anesthetist during the procedure. And when the airway pathology is unknown, maintenance of spontaneous ventilation is preferred. Es importante examinar el paciente y también saber un poco más del extraidor. En este paciente con extraidor y croup recurrente y una historia de ser prematuro con una historia de intubación, el estenosis subglótico es una preocupación. En términos de anestesia, la vía respiratoria es compartido entre el cirujano y el anestesiólogo. Cuando no se sabe que el problema hay en la vía respiratoria, es importante mantener la ventilación espontánea. Preparation is of utmost importance. The operating room should be set up to include airway equipment, medications, suction, intravenous and intraosseous access devices, and infusion pumps if these will be available. Availability of pediatric advanced life support cards, also known as PALS, P-A-L-S, or other materials should be immediately available in the event that life support and resuscitation is necessary. These PALS materials should be located on each anesthesia machine in every operating room and on all code carts. Preparación es lo más importante. El cuarto de operación debe tener todo el epicafe para la vía respiratoria, medicamentos, succión y también el equipo para hacer el intravenosa y también el suero intraóseo. También hay que saber las cartas de apoyo para la vida avanzada para los niños, y estas cartas están en el cuarto de operación. Estas cartas están en todas las máquinas de anestesia en cada cuarto de operación y en todos los cartos para las emergencias. Airway equipment setup should include direct laryngoscopy blades, laryngoscopes, masks, oral airways, endotracheal tubes, LMAs, glide scopes if available, fiber optic bronchoscopes, as well as a cricothyrotomy set and tracheostomy set in the operating room. El equipaje para el vía respiratorio está listo para tener los blades para el laringoscopio directo, los vías para orales, también los tubos con manguita, laryngo mask airways, el glide scope y también el bronchoscope fibro óptico, que son listos. También estamos a tener el equipo para hacer tracheostomía y cricotrachostomía. Medications should include emergency medications and induction and maintenance of anesthesia medications. Emergency medications include succinylcholine to treat laryngospasm, atropine to be given with succinylcholine and treat bradycardia, and epinephrine. These drugs should be drawn up with correct dilutions and doses for the specific patient. Medicamentos para las emergencias y para mantener pacientes necesitan estar listos. Medicamentos como succinylcholine, atropina y epinefrina necesitan estar listos y con el dosaje específico para el paciente. Other medications include inhaled anesthetics, propofol infusions, remifentanil infusions if available, or fentanyl or morphine for small judicious intravenous boluses. It's important to maintain spontaneous ventilation, so infusions of medications are ideal in this setting where the airway is natural and shared with the surgeon. Infusion pumps should be set up prior to entering the operating room to start the case. Dexamethasone 0.5 milligrams to 1 milligram per kilogram IV up to 12 milligrams should be given to decrease post-procedural airway edema. As always, suction should be available. Los medicamentos también en el cuarto de operación incluye anestéticos
inhalados, propofol, remifentanil, fentanyl, morfina y también se puede dar por suero intravenoso. Es importante mantener la ventilación espontánea mientras que estos medicamentos están usados. Y también es importante hablar con el cirujano. El dexametasona 0.5 miligramos hasta 1 miligramo por kilo por el suero se puede usar hasta 12 miligramos para disminuir edema de la vía respiratoria. Y como siempre hay que saber dónde está la succión para usarlo. If the patient does not have IV access prior to the operating room, preparation for access in the operating room should be made. Intravenous access supplies should be prepared, and in the event that this access cannot be obtained, an intraosseous set should also be in the operating room. Si el paciente no tiene acceso intravenoso antes de llegar al cuarto de operación, hay que preparar para tener eso listo en el cuarto de operación. El equipo para hacer el acceso intravenoso es preparado y también el acceso para el hueso debe estar en el cuarto de operación. The surgeon should have a rigid bronchoscope with an endotracheal tube loaded on it and a cricothyrotomy kit prepared. In addition, lidocaine in a syringe should be available to directly spray the vocal cords. This decreases the risk of laryngospasm. El cirujano también debe tener un broncoscopio rígido con un tubo con manguita que está listo, y también el equipo para hacer cricothyrotomy necesita estar ahí. También podemos tener lidocaine en una siringa para que podamos poner eso en los cordones vocales. Esto puede disminuir el riesgo del laryngospasm. Just prior to entering the operating room, it's extremely important that the whole team, anesthesia team, scrub techs, nurses, and surgeons, huddle to discuss the case. The huddle should include the procedure expected to be performed, the possible expected pathology of the patient, any special concerns for the patient, any and all equipment and supplies needed, and the expected order of events. All members of the team should introduce themselves if they are not familiar with each other. Everyone involved in the procedure should be involved in the huddle, and all plans and backup plans should be understood by the team. Only then should the patient be brought to the operating room for induction of anesthesia. In many cases, the surgeon needs to be present for induction, and this should also be discussed at the huddle. Antes de entrar al cuarto de operación, es muy importante que todo el equipo se reúne para hablar del caso. Eso incluye las personas de anestesia, las enfermeras y los cirujanos. La reunión es para saber qué va a pasar durante la operación y también saber qué puede pasar con el paciente y saber que todo el equipo está listo. Las personas del equipo también se pueden introducir si no se conocen. Todos que están en la cuarta operación tienen sus planes y también planes detrás de esos planes que están entendidos por todos. En muchos casos el cirujano también está presente para inducción cuando se comienza la anestesia. In most patients, inhalational induction with oxygen and nitrous oxide and 8% sevoflurane is appropriate. The key to success is maintaining spontaneous ventilation. As above, have the surgeon spray lidocaine when they do the direct laryngoscopy. Have remifentanil in line to give small boluses if the plane of anesthesia is light, and the surgeon will usually have an uncuffed endotracheal tube loaded on their rigid bronchoscope. Also have a stylated cuffed endotracheal tube ready for intubation if at any point oxygen saturations are dropping due to laryngospasm. En la mayoría de los pacientes se puede hacer inducción de anestesia con oxígeno, nitrous oxide y 8% sevoflurane. Lo más importante es mantener la ventilación espontánea.
Después se pone el suero periferal. Después de eso, el cirujano puede poner el lidocaine a los cordones vocales para hacer la laringoscopía directa. También es importante tener remifentanil en línea en caso que el paciente está muy despierto. El cirujano también necesita tener un tubo endotraqueal sin manguita en su broncoscopio rígido. También hay que tener un tubo endotraqueal con manguita que está listo en cualquier momento que el oxígeno se baja si hay un caso de laryngospasm.